Aviso importante: esta historia combina hechos reales con elementos de ficción. Cualquier semejanza con personas o situaciones reales es, en parte, coincidencia. No recuerdo exactamente en qué momento comenzó todo, pero sí puedo decir que aquella noche, la isla dejó de ser el paraíso tranquilo que conocíamos. Colares siempre había sido un lugar donde las horas se deslizaban lentas, marcadas por el sonido de las olas y el murmullo de las palmeras. Sin embargo, desde hacía semanas, algunos pescadores regresaban con historias que parecían sacadas de un delirio febril, luces en el cielo que descendían como si buscaran algo, o a alguien. Pensé que eran exageraciones de hombres cansados, hasta que una de esas luces me eligió a mí. Esa noche el aire estaba tan quieto que podía escuchar mi propia respiración. Salí a la playa para revisar las redes y fue entonces, cuando la vi, una esfera luminosa, del tamaño de un coche, flotando sobre el agua a unos metros de la orilla. No hacía ruido, pero emitía un calor extraño, como si el aire alrededor vibrara. Quise gritar, pero algo en mi interior me obligó a quedarme quieto, observando. Entonces, un rayo fino, como una aguja de luz, salió disparado hacia mí. Sentí un ardor en el hombro, una quemadura profunda que me atravesó hasta los huesos. No fue como el fuego, sino como si la sangre misma estuviera hirviendo. Caí de rodillas, y antes de desmayarme, vi que no era el único. En la distancia, otras personas corrían por la playa, algunas cayendo al suelo, otras tratando de arrancarse la ropa para aliviar el dolor. El silencio fue reemplazado por gritos. Aquello no era un fenómeno natural. Al día siguiente, la noticia se extendió por toda la isla. Los médicos no sabían explicar las marcas rojas en la piel, ni el cansancio extremo que nos invadía. Algunos aseguraban que los rayos no solo quemaban, sino que extraían algo de nosotros: energía, vida. Los ancianos murmuraban historias antiguas de visitantes del cielo, chupa-chupas que venían a alimentarse. Pero yo sabía que esto era distinto. Había sentido algo más que dolor, una presencia, como si alguien o algo me hubiera mirado por dentro. Ahora, cada noche, las luces vuelven, se mueven de manera inteligente, como si supieran dónde estamos, y lo peor es que parecen más cercanas y más decididas. ¿Qué quieren realmente? ¿Por qué nosotros? Las noches en Colares comenzaron a transformarse en un escenario de tensión insoportable. Lo que antes era un tranquilo horizonte marítimo, iluminado por las luces dispersas de los barcos pesqueros, se convirtió en una zona de expectativa y miedo. Los pobladores, al caer el sol, cerraban las ventanas, apagaban las luces y se refugiaban en sus casas como si estuvieran sitiados por un enemigo invisible. Pero, ¿cómo se combate algo que no se ve venir? Que desciende del cielo en absoluto silencio. Los testigos hablaban de luces que aparecían de repente, como si surgieran de la nada, suspendidas en el aire. No emitían el zumbido habitual de un helicóptero, ni el rugido de un avión. Eran totalmente silenciosas, hasta que se acercaban. Entonces, un zumbido agudo, como un silbido eléctrico, comenzaba a llenar el aire, vibrando en el pecho de quienes estaban cerca. Algunos decían que podían sentir la piel erizarse incluso antes de ver el resplandor. Los ataques no eran indiscriminados. Al parecer, las luces escogían a sus objetivos. Un pescador contó que, mientras caminaba por la playa al amanecer, una luz lo siguió desde lo alto, y de repente, un haz rojizo descendió, impactándole en el hombro. Sintió un calor abrasador, como si le hubieran clavado un hierro al rojo vivo. Al mirarse, vio una marca circular, perfectamente delineada, que ardía con un dolor imposible de describir. Los médicos locales, desconcertados, trataban estas heridas como quemaduras, pero las características no coincidían con nada que conocieran. Mientras tanto, rumores comenzaron a esparcirse. Algunos afirmaban que eran experimentos secretos de algún gobierno. Otros, más supersticiosos, hablaban de castigos divinos o espíritus que regresaban para ajustar cuentas. Pero había un grupo reducido, más observador, que afirmaba que aquello no tenía nada de humano, ni de divino.
Lo que sobrevolaba Colares era algo desconocido, venido de muy lejos. Y aquí surge la primera gran pregunta: si realmente eran naves no humanas que buscaban, ¿era un ataque directo o algo más? Varios vecinos heridos describían una sensación extraña después del impacto, como si la energía les hubiera drenado las fuerzas, dejándolos débiles, sin apetito, con un cansancio profundo que no mejoraba con el descanso, como si algo invisible les hubiera robado parte de sí mismos. La Fuerza Aérea Brasileña ya estaba al tanto de la situación. Hombres vestidos con uniformes oscuros, cargando cámaras y equipos desconocidos, comenzaron a aparecer en la isla. No hacían muchas preguntas, solo observaban, anotaban, tomaban fotos y, a veces, pasaban la noche vigilando el cielo. Estaban ahí para proteger a los habitantes, o para estudiar el fenómeno de cerca, sin intervenir. Cada noche, los ataques se volvían más audaces, ya no se limitaban a las afueras o a las playas. Algunos rayos de luz comenzaron a penetrar a través de ventanas y techos de palma, buscando a las personas en el interior de sus casas. Era como si nada pudiera detenerlos. Una mujer relató, con lágrimas en los ojos, cómo vio a su esposo desvanecerse tras recibir un impacto directo en el pecho, su piel enrojecida y su respiración agitada, mientras la luz se desvanecía como si nunca hubiera estado allí. A medida que el miedo crecía, una segunda pregunta flotaba en el aire, no dicha pero sentida por todos: ¿y si estas luces no solo buscaban lastimar, sino llevarse algo con ellas? Las noches siguientes en la pequeña isla se convirtieron en un desfile de miedo y vigilia. Nadie quería dormir profundamente. El sonido del mar, que antes traía calma, ahora parecía un recordatorio constante de que algo desconocido rondaba allí afuera. Las olas rompían contra las embarcaciones amarradas, y cada destello en el horizonte hacía que más de un corazón se acelerara. No era solo imaginación colectiva, algo estaba realmente sobrevolando Colares. María, una mujer de unos 40 años que vivía cerca de la costa, juraba que había visto un rayo de luz descender desde el cielo y atravesar su ventana como si la madera no existiera. Dijo que sintió un calor insoportable en la piel, un ardor que la hizo gritar y caer al suelo. Cuando sus vecinos llegaron, encontraron marcas rojas en sus brazos y cuello, como quemaduras, pero sin rastros de fuego. Algunos decían que aquello era obra de el chupa chupa, como empezaban a llamar a esas luces misteriosas que parecían chupar la energía de las personas. Los relatos se multiplicaban: pescadores que aseguraban haber perdido horas de tiempo después de un encuentro con la luz, jóvenes que veían figuras negras, casi humanas, flotando en silencio antes de desaparecer, ancianos que recordaban historias similares contadas por sus abuelos, pero que jamás habían presenciado algo tan intenso. ¿Qué querían esas luces? ¿Eran una advertencia o una cacería? Una noche, Antonio, un marinero experimentado, decidió que no podía más con la incertidumbre. Armado con su linterna y un viejo rifle, se internó en la playa junto a su perro, dispuesto a enfrentar lo que fuera. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo un olor metálico que nunca antes había percibido. Entonces, lo vio: una esfera brillante, suspendida a pocos metros sobre el agua, iluminando todo a su alrededor. Como si fuera de día, el perro comenzó a gemir y a retroceder. Pero Antonio dio un paso al frente, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. De repente, un rayo de luz descendió desde la esfera y lo alcanzó en el pecho. No hubo explosión ni sonido estruendoso, solo un zumbido grave que parecía vibrar en sus huesos. Sintió que sus fuerzas lo abandonaban, como si algo invisible le estuviera drenando la vida. Cayó de rodillas, apenas consciente de que la esfera se retiraba lentamente hacia el cielo nocturno, desapareciendo entre las nubes. A la mañana siguiente, lo encontraron inconsciente en la arena, con la piel pálida y dos pequeñas marcas circulares en el pecho. Cuando despertó, no recordaba nada después del momento en que la luz lo tocó, pero había algo en su mirada, una mezcla de vacío y un conocimiento inexplicable, como si hubiera visto algo que no debía ser visto. Los rumores crecieron. Algunos
Decían que las luces eran sondas enviadas por seres de otro mundo para estudiar a los humanos. Otros creían que era un experimento secreto de alguna potencia extranjera. Y unos pocos susurraban una teoría más inquietante, que no eran visitantes, sino habitantes ocultos de la propia Tierra, emergiendo de las profundidades para reclamar algo que les pertenecía. Pero mientras las teorías se multiplicaban, una cosa se volvía clara para todos: los ataques no iban a detenerse. Yo no quería creer que la isla entera estuviera cayendo bajo un mismo hechizo, pero aquella tarde comprendí que no era sugestión, era patrón. Fui a la posta de salud para ver a los heridos. El pequeño consultorio olía a yodo y a sal. La enfermera me mostró, con un cansancio que parecía más viejo que ella, un cuaderno de registro, fecha, hora aproximada, zona del cuerpo afectada, síntomas posteriores. Las columnas se repetían como un rezo oscuro: ardor interno, palidez súbita, mareo, somnolencia profunda y, en varios casos, punzadas de luz roja que entraron por la piel. Las marcas no parecían quemaduras de fuego ni de agua caliente. Eran círculos perfectos, rojizos, a veces con un punto más claro en el centro, como si la carne hubiera sido probada y luego soltada. Me acerqué a un joven acostado en una camilla. Tenía la mirada perdida y los labios secos. Cuando le pedí permiso para ver su hombro, asintió sin fuerza. La marca estaba ahí, impecable, del tamaño de una moneda grande. Al tocar alrededor, percibí algo imposible de explicar: un frío que no pertenecía a ese clima húmedo, un frío que no viajaba por la piel sino por dentro, como si la sangre misma hubiese aprendido a temblar. El joven murmuró sin abrir del todo los ojos: no duele ahora, pero me falta algo. ¿Que podía faltarle a alguien que no había perdido sangre ni piel? ¿Qué clase de extracción no deja rastro material pero vacía desde adentro? Esa noche decidí documentar por mi cuenta. Busqué una cámara vieja, libretas, una linterna con filtro rojo, y me uní a dos vecinos, que patrullaban la playa en silencio. El mar estaba liso, casi inmóvil, como si la respiración del mundo se hubiera hecho más lenta. Al principio, nada, solo el murmullo de la marea y el crujido de la madera de los botes, hasta que el cielo apagó su profundidad y, en lugar de estrellas, aparecieron tres puntos levemente más grandes que se movían en formación, sin parpadear. No eran aviones, no eran bengalas. El aire, de pronto, olió a metal. No corras, me dijo uno de los vecinos, clavando su mirada en la arena. Si te mueves rápido, te eligen. La palabra me atravesó. Elegir. ¿Quién elige a quién en una isla de pescadores? Las luces se separaron. Una se detuvo sobre la línea de agua, la otra desapareció detrás de un matorral. La tercera bajó, lo hizo sin sonido, como si la gravedad no la alcanzara. Apunté con la linterna. Filtro rojo. La claridad rebotó. En la nada, la luz. La suya respondió con un destello fino, no hacia mí, sino hacia la barca atracada a pocos metros. La madera crujió con un lamento que no era de este mundo y dejó escapar un hilo de vapor. El vecino me agarró del brazo. No los mires fijo, te reconocen. Contuve la respiración. La esfera, o lo que fuera, tenía un borde que no era sólido ni líquidos. Vibraba como un calor visto a distancia, solo que no había calor, sino una frialdad brillante. Vi, por una fracción, una segunda luz dentro de la primera, como si se abriera una ventana y, detrás, se asomara un cuarto, sin paredes. No sé cómo explicarlo, sin sonar delirante. Sentí que alguien nos miraba desde ese cuarto, no una máquina, alguien. El vecino más viejo, que había sido marinero, se santiguó de forma torpe. No son santos ni demonios, susurró, son cazadores. La esfera lanzó un hilo rojo que rozó la arena. No la quemó, la volvió pálida, como si le hubiera robado el color. El hilo avanzó hacia nosotros con calma, probando, tanteando, y en el último segundo se desvió hacia el agua, trazando una línea recta que se borró de inmediato. Fue entonces cuando escuché el zumbido. No venía del cielo, venía de mí. Un vibrar sordo en la caja torácica, un que encajaba con el pulso. La luz se detuvo, como si hubiera reconocido una frecuencia,
y el zumbido se apagó dentro de mí como se apaga una lámpara. Las 3 luces volvieron a juntarse arriba y salieron del cuadro del cielo con una sencillez insultante. Nos quedamos quietos, mirando la oscuridad que había recuperado su lugar. El vecino soltó mi brazo y respiró hondo, como quien ha cruzado un río en plena crecida. Esa madrugada, ya en casa, mientras intentaba escribir sin que la mano me temblara, hice las 2 preguntas que no me dejaban dormir. Si estas luces eligen, ¿qué están midiendo en nosotros? Y si no vienen a lastimar por crueldad, sino a calibrar algo que aún no entendemos. La llegada de la Fuerza Aérea no fue anunciada. Una mañana, sin previo aviso, el puerto estaba lleno de embarcaciones con antenas y cajas metálicas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Los hombres que descendieron no llevaban el uniforme verde oliva clásico, sino trajes azules oscuros con parches que no reconocí. En el brazo, un emblema circular con un rayo cruzado. No sonreían, no saludaban, caminaban midiendo el terreno, como si ya supieran dónde pisar. A media tarde, instalaron una estructura alta, con algo que parecía un radar, apuntando directamente hacia el mar abierto. Las familias se asomaban desde las puertas, murmurando. No decían que venían a protegernos, decían que estaban recogiendo información. Y esa frase, tan fría, me heló más que cualquier ataque de luz. Uno de los oficiales, un hombre delgado con gafas oscuras, pidió entrar a mi casa. Su voz era cortés, pero sus palabras eran órdenes disfrazadas. Quería ver el lugar donde, según mis vecinos, me había alcanzado una de esas luces. Le mostré la esquina de la veranda y la libreta donde había anotado la fecha y hora. Revisó, todo sin tocar nada, como si buscara huellas invisibles. Antes de irse, me lanzó una pregunta extraña. ¿Ha notado cambios en su cuerpo? No supe qué responder. No quería contarle que, desde aquella noche en la playa, a veces sentía una vibración en el pecho, un pulso que no era mi corazón. Se activaba sin patrón, acompañado por una sensación de llamado, como si algo en el aire me buscara. Y cada vez que sucedía, poco después aparecían esas luces sobre el agua. Esa misma noche, mientras el pueblo se mantenía encerrado, escuché un murmullo de motores. Miré por la rendija de la ventana y vi 3 vehículos militares apostados frente a la costa. Sus faros estaban apagados, pero las antenas giraban lentamente, como si buscaran algo en el cielo. No pasó mucho tiempo antes de que un destello azulado iluminara todo, cayendo en línea recta sobre una zona de manglares. Los hombres corrieron hacia allí, no para proteger, sino para registrar. No dispararon, no intentaron derribar la luz. Solo la observaron y midieron. Yo no pude quedarme quieto. Tomé mi linterna y salí por la parte trasera, moviéndome entre las sombras hasta llegar cerca del manglar. Lo que vi me dejó sin aliento. La luz no era un simple haz, era un tubo translúcido, como si conectara el cielo con la tierra. Dentro de él, partículas brillantes se movían en espiral, y en el punto de contacto con el suelo, la vegetación parecía marchitarse al instante. El zumbido en mi pecho regresó, más fuerte que nunca. Tuve que apoyarme en un tronco para no caer, y entonces sucedió. Dentro del tubo, una silueta oscura se movió hacia mí, lenta pero deliberada. No caminaba, flotaba, y a cada metro que se acercaba, la vibración se sincronizaba con mi pulso, como si me estuviera calibrando. No sé cuánto duró, tal vez segundos, tal vez minutos. La figura se detuvo a pocos metros, y aunque no pude ver su rostro, supe que me estaba mirando. Luego, el tubo de luz se elevó, llevándose consigo el zumbido y dejándome solo con un silencio absoluto. Cuando volví a casa, los militares ya se habían retirado. En el suelo, junto al manglar, quedaban marcas circulares, como si la tierra hubiera sido succionada, y me quedó una pregunta que desde entonces no me deja dormir: si pueden encontrarnos cuando quieran, ¿cuánto falta para que decidan llevarnos también? Esa noche intenté convencerme de que lo ocurrido en el manglar había sido producto de mi imaginación, un espejismo provocado por el miedo y el calor. Pero al amanecer, los rumores ya corrían como fuego seco. 3 personas de la villa, 2 hombres y una mujer,
Aseguraban haber visto una luz dentro de las calles, no sobre el mar, y no era un destello fugaz. Afirmaban que la luz se movía lentamente entre las casas, como buscando algo. La idea de que aquello pudiera penetrar hasta el corazón de la comunidad rompió cualquier sensación de seguridad. La playa, al menos, era un límite mental. Ahora, ese límite se había desintegrado. Decidí mantenerme atento, y esa misma tarde, mientras ayudaba a reparar una red, sentí el cosquilleo familiar en el pecho. El zumbido, débil al principio, se intensificó hasta que tuve que detener lo que estaba haciendo. Miré hacia el callejón y allí estaba, una esfera del tamaño de un balón de playa, flotando a la altura de mis hombros, con un brillo opaco, como si no estuviera hecha de luz sino de algo líquido y denso. Avanzaba despacio, girando sobre sí misma, y donde pasaba, las sombras cambiaban de forma, como si doblara la luz a su alrededor. No me moví, no parpadeé, la esfera se detuvo frente a mí, y durante unos segundos, sentí que mi cuerpo entero era un mapa que alguien estaba recorriendo con una aguja invisible. La presión en el pecho se volvió tan intensa que tuve que hincar una rodilla en el suelo. En mi mente apareció una imagen fugaz, el mar nocturno, visto desde arriba, como si yo estuviera flotando a varios metros de altura. Era imposible, pero la sensación era real. Un grito rompió el momento. Era la mujer de un vecino, llamando a su hijo para que entrara a la casa. La esfera giró hacia la voz, se elevó lentamente y desapareció tras el tejado. Yo quedé jadeando, con el sudor pegado en la frente, intentando procesar lo que acababa de suceder. Cuando intenté contarlo más tarde, los militares que aún permanecían en la isla aparecieron en mi puerta. No tocaron, uno de ellos simplemente abrió y entró. Me preguntó si había estado cerca de algún objeto no identificado en las últimas horas. La forma en que lo dijo, tan mecánica, me hizo entender que sabían exactamente lo que había ocurrido. No me preguntaron qué vi, sino que sentí. Les hablé del zumbido y de la presión en el pecho, y el oficial anotó algo en una libreta. Antes de irse, me dejó una advertencia seca: si vuelve a sentirlo, no lo siga, no se acerque, no intente entenderlo. Pero, ¿cómo no acercarse a algo que parece buscarte a ti, que te elige en medio de una multitud? ¿Y si realmente esas luces están mapeando a la gente? ¿Qué pasará cuando terminen de recolectar lo que necesitan? El efecto no fue inmediato, pero comenzó a manifestarse a los pocos días, no solo en mí, sino en otros que habían tenido encuentros cercanos con las luces. Primero fue el insomnio. No importaba cuán cansado estuviera, apenas podía dormir unas horas, y siempre con sueños extraños, paisajes que no reconocía, cielos imposibles con más de una luna, y estructuras oscuras que parecían ciudades, pero sin gente. Después llegó la sensibilidad a ciertos sonidos. Un zumbido grave, imperceptible para la mayoría, me provocaba un cosquilleo en el pecho y en la nuca. No era constante, aparecía sin aviso, y cada vez que lo sentía, sabía que algo se estaba acercando. No siempre veía la luz, pero intuía que estaba cerca, observando desde algún punto invisible. No era el único. Jo, el pescador que había sido atacado semanas atrás, comenzó a tener sangrados nasales repentinos y lapsos de memoria. A veces hablaba como si hubiera estado en otro lugar, describiendo detalles imposibles sobre interiores oscuros con paredes que respiraban. Cuando le preguntábamos dónde había escuchado esas cosas, se quedaba en silencio, como si solo en ese momento se diera cuenta de lo que había dicho. La doctora de la isla, incapaz de dar explicaciones médicas, empezó a registrar todo en un cuaderno que mantenía oculto. En una de mis visitas, logré echar un vistazo. En varias páginas, junto a los nombres de los afectados, había dibujos de círculos concéntricos y líneas que parecían rutas o mapas. No eran simples apuntes médicos, eran patrones. Mientras tanto, la Fuerza Aérea parecía intensificar su presencia. Instalaban dispositivos nuevos cada semana y se movían en grupos pequeños, siempre evitando el contacto con la gente. Una tarde, me crucé con uno de los oficiales que había venido a mi casa anteriormente. Me miró fijamente y, en un tono
Casi paternal, me dijo, hay cosas que no debería seguir viendo, por su propio bien, pero ya era tarde para mí. Aquello no se trataba solo de luces, era un proceso, una secuencia que seguía pasos muy claros. Primero la observación, luego, el marcado, después, lo que viniera después. Nadie lo sabía. La vibración en mi pecho volvió esa misma noche, más intensa que nunca. Ya no sentía miedo, sentía que estaba a punto de recibir una respuesta, y, al mismo tiempo, me asaltó una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. ¿Y si toda esta isla no era más que un experimento, y nosotros, las piezas de un tablero que nunca elegimos jugar? El miedo dejó de ser un estado mental para convertirse en una rutina. Cada familia estableció su propio protocolo nocturno, quién se quedaba despierto, quién cuidaba a los niños, qué puertas se aseguraban con tablones y cuáles se dejaban apenas entornadas por si había que huir rápido. Pero la isla no ofrecía rutas de escape verdaderas. Todo camino terminaba en el mar, y el mar no era garantía de nada. Esa semana comenzaron a aparecer nuevas señales. No eran las marcas circulares quemadas en la piel, ni los círculos en la arena. Eran patrones luminosos sobre las fachadas, como manchas de luz fosforescente que no provenían de ninguna lámpara. Nadie los vio formarse, pero ahí estaban al amanecer, dibujando formas geométricas simples, triángulos, líneas paralelas, espirales. La doctora decía que parecían marcas de reconocimiento, como si alguien estuviera catalogando casas, igual que un pescador marca redes y boyas antes de salir al mar. Yo había dejado de resistirme a mis propios síntomas. Cuando el zumbido llegaba, sabía que algo iba a pasar, y comencé a anotarlo todo en mi libreta: la hora, la intensidad, la dirección en la que sentía la presión. Descubrí que, en el 70% de las veces, las luces aparecían menos de media hora después. No sabía si era un aviso o una invitación, pero no podía ignorar la correlación. Una noche, siguiendo ese patrón, salí solo, armado con la linterna y la cámara de carrete. La vibración me empujaba hacia el muelle nuevo, el que los militares evitaban. Allí encontré algo que me heló: 3 esferas pequeñas, del tamaño de un coco, flotando en formación sobre el agua, girando alrededor de un punto invisible. No tenían el brillo cegador de las grandes, eran opacas, casi discretas, pero transmitían una energía contenida, como si esperaran una orden. De repente, del centro de su formación, emergió una figura. No era completamente sólida, más bien un contorno humanoide hecho de luz blanca, difusa. Sus brazos eran largos y se movían lentamente, como si nadara en un medio invisible. La figura se detuvo al verme, y aunque no tenía rostro definido, tuve la certeza de que me estaba observando. El zumbido en mi pecho se convirtió en un latido acelerado. ¿Qué eres?, murmuré, sin esperar respuesta. No respondió con sonido, sino con una imagen proyectada en mi mente, el mismo patrón que había visto en las fachadas, pero esta vez grabado en un suelo oscuro, con decenas de personas de pie sobre él. No se movían, no parecían muertos, pero tampoco vivos. La visión se desvaneció cuando las pequeñas esferas se elevaron de golpe, como asustadas por algo que yo no podía ver. La figura se difuminó en el aire, y en su lugar quedó solo el murmullo normal del mar. Corrí de vuelta al pueblo, con la certeza de que las marcas no eran advertencias, sino coordenadas. Y si estaban marcando casas, tal vez pronto comenzarían a marcar personas. Esa noche, antes de dormir, me hice la pregunta que hasta entonces había evitado: ¿cuánto tiempo falta para que mi nombre o mi cuerpo aparezca en ese mapa? El fenómeno siguiente fue más perturbador que cualquier ataque de luz: el retorno de los desaparecidos. No todos, solo algunos. Y lo más inquietante era que regresaban como si nada hubiera pasado, sin cicatrices visibles ni recuerdos de haber estado ausentes. La primera fue Rosa, la hija del panadero. Una mañana, después de 3 días de búsqueda infructuosa, la encontraron caminando descalza por la playa, con la ropa limpia y seca, como si hubiera dado un paseo corto. La llevaron directo a la doctora, pero Rosa no entendía la urgencia.
Decía que solo había salido a buscar conchas y que se había hecho tarde. Según ella, ni un solo día había pasado. Sin embargo, había algo extraño en sus ojos, una calma excesiva, como si ninguna emoción lograra agitarla. El mismo patrón se repitió con otros 2 hombres que habían desaparecido durante la pesca nocturna. Ambos aseguraban que nunca habían dejado el mar, que simplemente volvieron temprano. Ninguno recordaba el momento en que los encontramos. Algunos vecinos decían que los reconocían, pero que había algo en su manera de moverse, más lenta, más medida, como si copiaran sus propios gestos. Otros aseguraban que su olor era diferente, casi metálico. La doctora, sin confirmar ni desmentir, anotaba todo y pedía a las familias que vigilaran cambios en sus hábitos, el sueño, el apetito, las conversaciones. Yo no pude resistirme a observar. Pasé horas sentado frente a la panadería, mirando a Rosa atender a los clientes. Todo parecía normal, hasta que un niño le preguntó si recordaba su cumpleaños de la semana pasada. Ella sonrió, pero sus ojos quedaron vacíos durante un instante demasiado largo. Luego, con voz suave, dijo, eso no ha pasado todavía. La frase me recorrió como un golpe frío. ¿Cómo podía estar tan segura? ¿Qué significaba ese todavía? Esa noche, el zumbido regresó, pero distinto. No era un llamado lejano, sino una vibración intensa y constante, como si estuviera dentro de una máquina. El aire se sentía pesado y el cielo estaba limpio, sin nubes ni estrellas. Entonces lo entendí. Las luces no siempre venían desde afuera. A veces, ya estaban aquí, entre nosotros, camufladas detrás de rostros conocidos. La pregunta que nadie quería formular estaba ahora en mi cabeza. Si pueden devolver a alguien exactamente igual en apariencia, ¿cómo sabremos quién sigue siendo de los nuestros y quién ya pertenece a ellos? Comencé a sospechar que mi propio tiempo ya no me pertenecía. Revisando mis notas, encontré huecos, horas en las que no había escrito nada, aunque recordaba claramente estar despierto y alerta. Un domingo, por ejemplo, había anotado el inicio del zumbido a las 19:42 y, sin darme cuenta, la siguiente entrada era a las 10:11 de la noche, sin ningún detalle de lo ocurrido en medio. No recordaba haberme dormido, ni siquiera haberme sentado. Simplemente, había un vacío. Intenté disimular ante los demás, pero la doctora se dio cuenta. Me pidió que me quedara después de atender a otros pacientes. Cerró la puerta y me mostró una fotografía tomada con luz ultravioleta de mi propio brazo derecho. Allí, bajo la piel, había una marca tenue, apenas perceptible, un círculo con un punto central. No era una herida ni un moretón, más bien, algo grabado desde adentro. Esto no es natural, dijo ella, con voz grave. No estaba aquí hace un mes. No supe qué responder. La presión en el pecho volvió en ese instante, y fue tan intensa que tuve que sostenerme de la camilla. La doctora me observó con una mezcla de curiosidad y temor, como si estuviera viendo un experimento vivo. Me entregó una pequeña grabadora y me pidió que la llevara conmigo todo el tiempo, que registrara cualquier sonido extraño durante los episodios. Esa noche, dejé la grabadora encendida junto a la cama. El zumbido llegó a las 2:37 de la madrugada. Sentí una presencia en la habitación, algo que no hacía ruido al moverse pero alteraba el aire, como una corriente fría que se desliza sobre la piel. No pude abrir los ojos, aunque estaba consciente. Era como si algo me mantuviera inmóvil, y entonces lo vi, no con los ojos, sino en la mente. Un pasillo oscuro, iluminado por franjas de luz que venían del suelo, sombras moviéndose detrás de un vidrio opaco. Cuando desperté, eran las 4:10. La grabadora seguía funcionando, pero al revisarla al día siguiente, encontré un segmento inquietante. Un tono grave, constante, acompañado por un clic repetitivo, como un código. La doctora lo escuchó y palideció. Esto es una señal de calibración, susurró. No eres el único, pero puede que seas el siguiente. Desde entonces, cada vez que el zumbido aparece,
No me pregunto si vienen, me pregunto cuánto tiempo falta para que no regrese siendo el mismo. La noche de la colecta fue distinta desde el principio. El aire estaba demasiado quieto, como si toda la isla contuviera la respiración. Los perros no ladraban y las chicharras, tan ruidosas siempre, habían desaparecido del paisaje sonoro. Yo estaba sentado junto a la ventana con la grabadora encendida, esperando el zumbido, pero lo que llegó primero fue una luz, no en el cielo, sino a ras de suelo, moviéndose como un líquido brillante que se extendía por las calles. No era un haz ni una esfera, era una cortina translúcida, ondulante, que avanzaba despacio, atravesando muros y puertas como si no existieran. A su paso, el aire se volvía más frío y la luz interior de las casas parpadeaba, aunque nadie encendía, ni apagaba nada. La sexta pasar frente a mi puerta y, aunque sabía que debía quedarme quieto, el impulso de seguirla fue más fuerte. La cortina se detuvo en la plaza central, donde varias personas ya estaban reunidas, algunas de pie y otras arrodilladas, como si hubieran sido llamadas sin comprender por qué. Reconocí a dos de los retornados, Rosa y uno de los pescadores. Tenían la misma mirada vacía, el mismo movimiento lento y preciso. Entonces, del cielo descendió un tubo de luz, idéntico al que había visto en el manglar semanas antes, pero mucho más ancho. Dentro, las partículas brillaban en espiral, girando como si fuesen conducidas por una fuerza invisible. La cortina comenzó a empujar suavemente a la gente hacia el interior del tubo. No había gritos ni resistencia, era como si todos estuvieran anestesiados. Intenté acercarme, pero al dar el primer paso, sentí la vibración en el pecho multiplicarse, acompañada de un dolor agudo en la frente. La visión se me nubló y en mi mente aparecieron imágenes fugaces, formas geométricas, cuerpos suspendidos en la oscuridad, y un cielo lleno de estructuras colosales flotando en silencio. Vi como una a una las personas eran absorbidas por el tubo, desvaneciéndose en la luz. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando el haz se apagó, la plaza estaba vacía, salvo por mí. Ni un solo militar apareció durante todo el evento. Era como si supieran que esa noche no podían, o no, debían intervenir. Al amanecer, algunos de los desaparecidos regresaron, caminando por la playa como si despertaran de un sueño profundo. Otros, simplemente no volvieron. Fue entonces cuando comprendí que el patrón estaba casi completo. No venían al azar, no era una cacería sin rumbo, era una selección, y yo, con mi marca bajo la piel y la frecuencia que me delataba, sabía que mi turno estaba cada vez más cerca. Desde la noche de la colecta, no he dejado de pensar que el tiempo que me queda aquí es limitado. No porque vaya a huir, sino porque sé que pronto vendrán por mí. He empezado a preparar un registro final, algo que quede en la isla si desaparezco, para que otros sepan que esto no fue un delirio colectivo ni una leyenda tropical. Pasé la tarde encerrado, revisando mis libretas y grabaciones. Anoté cada fecha, cada aparición, cada síntoma. Dibujé los mapas de las marcas en las fachadas y los círculos en la arena. Añadí las coordenadas aproximadas de los encuentros más intensos, usando referencias que solo un habitante de Colares entendería. 3 metros al norte de la roca partida, frente al cocotero sin copa, en la curva donde el mar canta antes de romper. Mientras escribía, sentí la vibración en el pecho, suave al principio, luego más firme, como un tambor lejano acercándose. Miré por la ventana, nada, pero sabía que estaba cerca. Tomé la grabadora y la encendí. El tono grave apareció de inmediato, acompañado por un patrón de clics más rápido que antes. Era como si me estuvieran anunciando que esta vez no iban a observar, sino a actuar. Salí a la veranda con la linterna. La calle estaba vacía, pero al fondo, junto al muelle, una esfera de luz azul flotaba a poca altura. No se movía, era como si esperara. Caminé hacia ella, sintiendo que cada paso coincidía con un pulso en mi pecho. A pocos metros, la luz se expandió y formó un aro translúcido. En su interior, sombras humanoides se delineaban apenas, como si miraran desde el otro lado de un vidrio empañado. Me detuve, una de las sombras alzó la mano, y de pronto,
El zumbido en mi cuerpo se transformó en un eco dentro de mi cabeza. No eran palabras, pero entendí el mensaje: ya está completo. Di un paso atrás, pero el aro comenzó a acercarse lentamente, sin hacer ruido, sin proyectar calor ni frío. El aire a mi alrededor se volvió espeso, y tuve que esforzarme para respirar. Mi visión se estrechó, concentrándose solo en el centro del aro, y allí, por un instante, sexta una imagen que me heló. Yo mismo, de pie en un lugar oscuro, rodeado de figuras altas, con la misma calma inexpresiva que tenían los retornados. La imagen se desvaneció cuando el aro se contrajo y la esfera se elevó hacia el cielo, dejando tras de sí un silencio absoluto. Me arrodillé en el muelle, con el corazón golpeando contra las costillas. No me habían llevado esa noche, pero ahora sé que no habrá otra advertencia. He guardado este registro en una caja sellada, bajo la vieja iglesia, con instrucciones para abrirlo solo si desaparezco. Tal vez entonces entiendan que no se trata de un mito, es una operación meticulosa y precisa, y mi nombre ya está en la lista. El aislamiento llegó sin decreto. Una mañana, los radios dejaron de alcanzar la costa vecina y las lanchas que traían hielo y harina dieron media vuelta. Por órdenes superiores, nadie explicó nada. El mercado quedó con pescado suficiente y pan insuficiente. Las conversaciones se hicieron más cortas, como si las palabras también hubieran sido racionadas. Los militares no se fueron, pero cambiaron de postura. Ya no montaban guardia visible. Ahora se movían como sombras entre patios y techos, colocando cajas pequeñas bajo aleros, detrás de postes, sobre las cornisas de la iglesia, antenas delgadas que parecían espinas. Cuando preguntamos qué eran, respondieron con una frase gelada: sensores ambientales. El ambiente, entendí, éramos nosotros. La doctora me mostró su cuaderno. Las marcas en la piel coincidían con noches de marea alta y con una franja de horas en las que el cuerpo humano cae en sueño profundo. No era superstición, era diseño. Lo dijo sin aplauso, como quien enumera ingredientes. Añadió otra capa: las figuras que los niños dibujaban en los patios, triángulos, espirales incompletas, 3 puntos en línea, aparecían con más frecuencia en las casas ubicadas sobre un trazado invisible que ella llamó líneas de carga. No eran cables, eran rumbos. Cuando me los mostró en el mapa, unió puntos con una regla y apareció un triángulo que abrazaba la isla entera. En cada vértice, alguien marcado. En uno, mi nombre. Esa tarde, un grupo quiso irse en bote hacia el continente. Prepararon gasolina, agua, santos. Apenas cruzaron la punta del muelle, el mar se volvió una lámina terrosa y el motor perdió fuerza sin explicaciones. No se apagó, se rindió. Uno de los hombres juró que el sonido del motor se le metía al pecho y le cambiaba el ritmo del corazón. Volvieron con la vergüenza de quien no pudo escapar de una cuerda que no ve. Desde entonces, la isla ya no fue lugar, fue recinto. Las noches cambiaron de textura. Ya no esperábamos luces sobre el agua, las sentimos detrás de paredes, bajo los pisos de madera, arriba de los tejados. Una cortina translúcida, la misma que sexta arrastrarse por las calles, se dejaba intuir en esquinas donde antes el polvo dormía sin sobresaltos. Las gallinas no cacareaban, abrían el pico con un esfuerzo mínimo, como si el aire costara. Alguien dijo que escuchó pasos en el cielo, no encima de la casa, sino entre la casa y el cielo. Quise reír, pero el cuerpo no acompaña bromas cuando la vida aprende otra gramática. Yo escribía para no desarmarme. Cada vez que el zumbido nacía en el pecho, mi mano adelantaba letras, como si me dictaran desde un cuarto contiguo. Empecé a notar que algunas frases se repetían solas, con pequeñas variaciones, como ensayos, calibración. A veces, en mitad de una oración, el lápiz trazaba 3 puntos y seguía. Recordé a Rosa, la primera retornada, diciendo: eso no ha pasado todavía, con la serenidad de un profeta cansado. ¿Y si los retornados no olvidaban, sino que leían un guión que no conocemos? La doctora encontró una pauta que me dejó clavado. Cuando la cortina desciende y se abre el tubo, las cajas que los militares plantaron bajo aleros parpadean apenas,
como si respondieran al fenómeno. Ella lo anotó con pulso firme y gesto de derrota. No interponen, escuchan. Yo añadí a su frase una duda que no quise repetir en voz alta. Si escuchan, ¿a quién reportan? Esa misma noche, el cielo se limpió como una mesa antes de comer. No sopló brisa ni sonó insecto. Caminé hasta la iglesia y toqué la puerta lateral. La madera devolvió un frío ajeno al clima. Bajo el altar, donde enterré mi caja con grabaciones, sentí la presión conocida insertarse en el esternón como una llave. No fue dolor, fue llamada, y con ella, dos preguntas que ya no pude esquivar: si la isla es recinto, que cuida, y si yo soy vértice del triángulo, que se espera que yo sostenga. Cerré la puerta cuando la campana vibró sin cuerda. El metal no sonó hacia afuera, sonó hacia adentro, en mí. Supe que quedaba poco margen para escoger. O era yo, o seguirían viniendo por todos. Decidí pelear con armas que conocía, cosas simples: sal, hierro, campana, no por superstición, sino por insistencia del cuerpo, que a veces sabe antes que la cabeza. Marqué un círculo de sal alrededor de mi cama y dejé un cuchillo viejo, mango de madera, hoja sin brillo bajo el colchón. La campana pequeña de mi abuela, guardada años para llamar a los vivos a la mesa, la puse sobre la mesita. No esperaba magia, esperaba ritmo, algo que desacompasara el zumbido cuando llegara. Por la tarde, Rosa pasó por la puerta, traía pan envuelto en trapo, sonrió con la misma educación que tenía antes de desaparecer, pero su sombra, en el suelo, se movía con una fracción de retardo. La invité a sentarse, hablamos del horno, del clima, de la harina escasa. En un descuido, le pregunté qué recordaba de esos días. Su mirada vacía duró apenas un parpadeo, pero en ese parpadeo se coló una frase: la sala no tiene paredes. Lo dijo como quien recita la lista del mercado. Después, partió el pan en trozos exactos, iguales, y dejó uno sobre la mesa para mí. Al irse, noté algo que heló la lengua. Al cruzar el umbral, su sombra no tocó el círculo de sal, lo rodeó. Fui a la doctora con ese detalle. Me recibió con ojeras nuevas, manos manchadas de tinta. En su cuaderno, el mapa había cambiado. Las líneas de carga rodeaban ahora la iglesia como un lazo apretado. Sobre la cruz, había dibujado un triángulo perfecto con los vértices en tres casas: la de Rosa, la del pescador retornado y la mía. No somos víctimas al azar, dijo, apoyando el dedo en el vértice que llevaba mi nombre. Somos nodos. Asentí con la resignación de quien entiende tarde su papel en una obra que siempre estuvo en marcha. Esa noche, la luz no entró como cortina, ni bajó como tubo. Llegó primero el silencio y, dentro de él, una lluvia de puntos minúsculos, como plancton en agua negra, suspendidos sobre el patio. No brillaban, emitían sombra. Al moverse, oscurecían más que iluminaban, como si absorbieran el resto del mundo para dejar un cuarto monopolizado por ellos. La campana pequeña tembló en la mesa. La tomé con la mano y la hice sonar en golpes cortos, regulares: 3. El zumbido en mi pecho se desfasó. Los puntos se replegaron un instante, después se reorganizaron y bajaron un palmo más. Soné 2 golpes largos. El cuchillo bajo el colchón vibró como si tuviera voz. El círculo de sal hizo una costra fina en el suelo, como escarcha. Entonces, la pared del fondo cambió de densidad. No desapareció, se volvió transparente a una luz. De otro lugar, vi la silueta de una sala sin esquinas, y, en ella, un objeto que no sé nombrar. Parecía mesa y parecía agua, superposición que no moja. A su lado, una figura alta, sin rostro visible, que giró no la cabeza, sino el campo entero, como si el mundo a su alrededor fuese el que obedecía. En la visión breve, comprendí con una claridad que dolió: no vienen a dañarnos por gusto, ni a salvarnos por misericordia. Recolectan luz, calor, impulsos, asoman tubos, calibran ritmos, replican patrones, y cuando la cosecha rinde, devuelven lo que no les sirve, con cortes limpios, sin odio ni favor. La visión se cerró con un gesto mínimo de esa figura. Los puntos se disiparon como humo que aprende.
Hacer aire. La campana quedó muda. El cuchillo, inmóvil. Yo, entero, pero menos. No puedo medir cuánto. Una ausencia microscópica hace ruido cuando el silencio ya es todo. Salí al patio y miré el cielo raso, esa manta sin estrellas que nos viene cubriendo. Me llegó, no como pensamiento, sino como orden. La posibilidad más simple: si el triángulo se completa conmigo, los demás descansarán. No porque me sacrifiquen, sino porque alguien debe anclar el pliegue para que no vaya saltando de casa en casa. Y si el camino de salida no es huir en bote ni apagar luces, sino aceptar la función y gobernar el ritmo desde adentro, guardé el cuchillo, barrí la sal con respeto, dejé la campana al alcance, y escribí con letra quieta una pregunta que pesa como ancla: si me dejo tomar, ¿termina el mapa, o empieza otro peor? No lo consulté con nadie. Algunos destinos no admiten comité. Fui a la iglesia antes del anochecer. La puerta lateral se dio con un suspiro. El aire dentro era denso, cargado de cera y sal. Caminé hasta el altar y apoyé la frente en la madera. Pedí poca cosa, que si me tocaba, me tocara a mí, y que la isla durmiera una noche sin tubos ni cortinas. No sé a quién se le pide eso. A veces, las plegarias son cartas sin dirección que igual encuentran buzón. Al salir, me esperaban dos: la doctora, con su cuaderno abrazado al pecho, y el oficial de gafas oscuras, sin gafas por primera vez. La doctora no habló, sus ojos ya sabían. El oficial sí, no lo haga, dijo sin autoridad, casi con pena. No entiende lo que implica. Quise preguntarle qué entiende él. En lugar de responder, señaló el campanario, apenas perceptible, una caja metálica, otra espina, vibraba con un brillo mudo. Eso no es nuestro, murmuró, solo relé. Se dio la vuelta antes de que mi rabia encontrara forma. Volví al patio cuando el mundo ya había olvidado tener colores. Me senté en el suelo, descalzo, con la espalda a la pared. El zumbido llegó como un tren bajo tierra. No esperé a que se acomodara. Toqué la campana en el patrón que la mano aprendió sin maestro. 3 golpes cortos, 2 largos, 1 corto. El aire se plegó como tela sobre agua. La cortina translúcida no caminó por la calle, brotó de mis manos, hacia afuera, como si yo fuese ahora la boca del pozo. No me asusté. El miedo se vuelve inútil cuando la geometría decide. El tubo descendió sin teatralidad, sin luz excesiva, sin ruido, solo un cambio de densidad que empujó las cosas a posiciones más precisas. Dentro, las partículas giraron más lento, como si me esperaran. Me puse de pie con la torpeza de quien sale del sueño. La doctora, a la distancia justa, negó con la cabeza y escribió algo que no leeré nunca. Yo di un paso, el borde del tubo me tocó la piel con frialdad limpia, como metal que no aprendió a arder. El zumbido se volvió un acorde, y en él reconocí ritmos humanos, llantos, risas, rezos, pasos sobre madera, todos superpuestos, como si la isla entera estuviera afinándose en mí. No dolió, no hubo corte ni agujas invisibles ni manos que sujetaran. Hubo transferencia. Al entrar, sexta la sala que Rosa había descrito sin saber, sin paredes, sin esquinas, con superficies que son de uso y de agua al mismo tiempo. Una figura alta se acercó y apoyó algo que era mano y era instrumento en mi hombro. No me habló en idioma, me mostró la isla vista desde arriba como un mapa respirando, 3 vértices brillando, un triángulo que se cierra cuando uno decide sostener. Luego, otra imagen que partió la confianza que quedaba, la iglesia, el campanario, y detrás, el relé vibrando con la misma frecuencia que mi pecho. No disparaba, retransmitía, las espinas recogían, las luces cosechaban. No enemigos, no aliados, acoplados. Quise odiar a alguien, no pude. Cuando la red es grande, los hilos no son malos ni buenos, son necesarios. La figura me mostró un último cuadro: niños durmiendo sin sobresaltos, gallinas cerrando el pico sin angustia, mar con arrugas normales. Una condición sencilla, sin contratos: ancla tú, y los demás descansan.
Si te rompes, buscamos otro. Te elegiste al presentarte. No nos culpes. Apreté la campana con la mano hasta blanquear los dedos. Sonó dentro, no fuera. La figura retiró su instrumento con la elegancia clínica de quien hace suturas invisibles. El tubo se elevó unos dedos. Volví a oler cera y sal. La doctora guardó su cuaderno sin mirarme. El oficial se había ido. Caminé hasta la mesa y escribí con pulso. Estable, esta noche duermen. Mañana, veremos. La isla durmió. No hubo cortinas arrastrándose por las calles, ni tubos mordiendo manglares, ni esferas curioseando ventanas. El mar recuperó su sonido imperfecto. El viento volvió a equivocarse de esquina. La radio chisporroteó con normalidad aburrida. Las madres abrieron un poco más las persianas y los niños soñaron con cosas de niños. Quise creer que era el final. Me permití el lujo de tomar café sin mirar el cielo. Luego, abrí el cuaderno para dejar constancia del milagro, y descubrí el detalle que no supe si celebrar o temer. Mi letra había cambiado. No era grande ni pequeña, era exacta, cada O redonda como moneda, cada L vertical sin temblor, cada tilde en su sitio como si una regla invisible guiara el trazo. Recordé a los retornados cortando pan en porciones perfectas, caminando en medidas nuevas. Fui al espejo, no sexta otra persona, vi menos de mí, y sin embargo más función. Detrás de la oreja, los 3 puntos ya no ardían, estaban fríos, como remaches con años de oficio. No me asusté, el miedo es un lujo cuando uno elige. Salí con la campana en el bolsillo. En la plaza, Rosa me saludó con la cortesía de siempre, pero su sombra seguía tardando una fracción en alcanzarla. El pescador retornado estaba sentado en el borde de la fuente, mirando el agua sin prisa. La doctora, al verme, tocó el cuaderno, con los nudillos, 2 veces. No hizo preguntas, me bastó su silencio para entender que había leído la misma partitura que yo. Me acerqué al muelle viejo, el olor a hierro húmedo y sal me nombró por mi nombre de siempre. Caminé hasta la punta y dejé la campana sobre el poste. El zumbido apareció a lo lejos, un hilo que solo escucha quien ya sintonizó. No era amenaza, era mantenimiento. Cerré los ojos y sostuve, como quien aprieta un nudo para que no se suelte con la siguiente mareas. En ese sostener aprendí la última lección: no fui héroe ni víctima, fui pieza, y la isla, organismo que se pliega para no romperse. Volví a casa con la calma de quien ha pagado una deuda que no sabía que debía. Me senté a escribir estas líneas para que, si un día falto de nuevo, alguien entienda por qué. Mientras escribo, noto otra cosa. Las frases salen solas, sí, pero no son ajenas, son nuestras, de la isla, de la madera que cruje, de la doctora que no dice lo que sabe, de la sombra de Rosa que aprende a llegar a tiempo, del mar que volvió a tener arrugas torpes. Estoy escribiendo con todos, no sé cuánto durará la tregua, puede que días, puede que estaciones. Los relés seguirán brillando detrás de las paredes y las luces volverán a medir el pulso del mundo. Tal vez otro ancla sea necesario cuando yo me desgaste. Tal vez este cuaderno sirva para que el próximo no pierda tiempo odiando molinos. Por eso, dejo aquí lo único que aprendí que sirve: ritmo. Si el zumbido te busca, no corras ni grites. Respira. Marca 3 golpes cortos, 2 largos, 1 corto, no para echarlos, para ordenar. La red entiende orden. El caos solo lo entienden nuestras manos temblando. Y ahora, la pregunta que te debo desde el inicio, la que prometí responder al final y que solo puede formular quien ya cruzó: ¿qué querían de nosotros? No nombres, no fe, no rendición. Querían compás, nos midieron hasta hallarlo, y cuando lo hallaron, la isla dejó de ser presa para convertirse en metrónomo. Si al terminar de leer esto, sientes un cosquilleo leve en el pecho, no te asustes. No son ellos, eres tú encontrando el pulso. Mantén, respira, sostén por un rato, y cuando el mundo vuelva a tener ruido de mercado y platos que chocan, deja la campana donde todos puedan alcanzarla. Puede que esta noche no vengan, puede que vengan por mí. Si eso ocurre, no llores. Toca 3 golpes cortos, 2 largos, 1 corto, y no enciendas la luz.